Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tenemos que hablar. Hoy tenemos un gran invitado. Tenemos a Ignacio Fauró, estudiante de Derecho y Economía en la Carlos III de Madrid. Así que, bueno, os recuerdo que tendréis este podcast disponible en Spotify, en Apple Podcast y en otras aplicaciones. Así que nada, saludo aquí a mi compañero Ignacio. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué tal, Adrián? Un placer estar aquí hoy. Pues encantado, la verdad, que tenía muchísimas ganas de hacer toda esta entrevista, este podcast. Ya sabes, como hemos estado comentando ahora, pues eso, al final es una charla amistosa en la que nos cuentes pues un poco tu visión a nivel económica, despejarnos algunas dudas que tengamos desde fuera la gente pues que no somos especialistas ni somos profesionales de la economía, tu visión como estudiante del doble grado de Derecho y Economía y bueno, cosas que vayan surgiendo, pues las iremos tratando. Así que nada, te doy paso, explícanos un poquito quién es Ignacio Fauró, qué haces en YouTube, que tienes, que os recuerdo que tiene un canal de YouTube que se llama The Economy Guardian, empezó hace 10 meses, y nada, te dejo ya vía libre. Perfecto. Bueno, pues nada, como ha dicho Adrián, yo estudio Derecho y Economía en la Carlos III y estoy ya terminando. Estoy en quinto de carrera en el segundo cuatrimestre y a puntito ya de terminar. Estoy ahora con prácticas de economía también. Y bueno, estoy pues en ese proceso, ¿no? de decidir a qué dedicarme. Pues estoy intentando tocar un poco todos los palos. Estoy haciendo prácticas de economía ahora, luego haré en verano de derecho, que ya tengo trabajo, ya estoy cogido en teoría para un despacho. Y bueno, y estoy haciendo también esta pequeña aventura personal del canal de YouTube, pues que surgió la idea, pues eso, en cuarentena el año pasado, que dije, bueno, oye, mira, yo estoy leyendo estos libros y estoy muy interesado en la economía, en la filosofía, en el derecho, tal, y dije, pues mira, voy a subir, cuando me lea un libro, pues hago un resumen y lo subo a YouTube, o algún tema polémico que quiera comentar, o lo que me apetezca a mí, ¿no? Y dije, pues venga, vamos a dar una oportunidad a esto de YouTube y aquí estamos. Sí, sí, no, al final yo creo que es súper interesante compartir un poquito pues tus vivencias y yo creo que es súper interesante el que hayas abierto el canal, porque la cosa surgió en cuarentena, pero fue en plan, no sé, algo esporádico, ya lo tenías desde hace un tiempo pensado y la cuarentena fue pues un poco la gota que colmó el vaso y dije, oye, que estoy aquí en casa, estoy aburrido, me leo libros y lo subo a YouTube o fue un poco más... Hmm. Bueno, yo cuando empecé la carrera estaba bastante perdido, o sea, no tenía claro que quisiera seguir. O sea, vamos, en el colegio sacaba buenas notas, ¿no? Pero si nunca supe tener claro ahí, quiero esto, quiero lo otro, pues era muy de cambiar de opinión, ¿no? Constantemente, como mucha gente. Entonces entré aquí y hasta que no tuve la suerte de conocer gente en concreto un amigo mío que le gustaba mucho la economía y que me dijo, oye, léete este par de libros. Entonces, pues te vas motivando, ¿no? Te vas leyendo libros, vas viendo que vas cada vez profundizando en estos temas y sobre todo, joder, que ves que te gusta lo que estás estudiando, que es tan fundamental. Y llegó un punto ya en cuarto o quinto de carrera, bueno, en cuarentena, como te digo, que dije, Ujú. joder, me mola tanto hablar de estos temas, me gusta tanto hablar con mis amigos de esto, discutir, debatir, tal, y me apetece un poco exponerme y dije, pues qué mejor momento que este, que estoy aquí encerrado en casa, ¿no? Que tengo todo el tiempo del mundo, que darle una oportunidad. Y esa fue la idea. Muy bien, muy bien. Pues oye, indagando un poco en el tema de que, bueno, que eres estudiante, que ahora mismo, ¿qué curso, qué estás haciendo de curso, qué estás cursando Sí, estoy en quinto de carrera, en quinto? vamos, en el segundo cuatrimestre. O sea, mi carrera dura 5 años y medio, ¿vale? O sea, que Vale, me quedaría luego de sexto curso, o sea, a partir de septiembre tendría que hacer los TFGs y un par de asignaturas más y ya habría terminado la carrera. vale, Y bueno, y ahora este cuatrimestre estoy solo con asignaturas de Derecho y luego por otro lado, o sea, tengo 5 asignaturas de Derecho y por otro lado estoy haciendo las prácticas de Economía, que estoy pues, en una empresa aquí en Madrid. vale. Pues
Cuéntame un poco, porque un poco tu visión o tu opinión sobre la educación aquí en España, porque yo creo que es algo que genera bastante controversia. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas. Bueno, de hecho me falta el trabajo de fin de grado para acabarlo, porque la verdad que ha sido una odisea, porque me encontré en una situación de acabar tercero de... Bueno, yo empecé a hacer prácticas extracurriculares que las busqué por mis propios medios, Ujú. bueno, en Lidl España, que las oficinas están aquí en Barcelona. Y nada, fue una cadena de decir, ostras, que voy tan liado, que al final el trabajo de fin de grado me ponían una serie de pegas de buscar yo personalmente a un profesor que fuera mi tutor y demás, que al final, pues oye, lo he ido alargando y lo he ido alargando, ahora tengo la empresa, pues es imposible, ¿no? Y además tengo una visión bastante crítica con el tema de la educación aquí en España, ¿no? Sobre todo, por lo menos en mi experiencia con el grado de Administración y Dirección de Empresas, que la verdad que desde fuera te lo venden como ADE, la carrera para ser empresario. Y luego te das cuenta que no, que simplemente, pues eso, te dan teoría de empresa, teoría de algo de teoría de economía, pero que al final no te sirve para montar una empresa. Yo creo que para ser empresario necesitas tener experiencia práctica, tangible, ¿no? No cosas de teóricas, ¿no? Entonces, bueno, quería saber un poquito tu experiencia como estudiante y tu opinión sobre el sistema educativo, si quieres, pues más allá de tu experiencia como estudiante del doble grado, ¿no? Mm. Em, bueno, yo quisiera aquí hacer primero, bueno, una reflexión, ¿no? Antes de dar mi opinión sincera, que digo que siempre es mucho más fácil, ¿no? Criticar que proponer alternativas, ¿no? Entonces, Sí, claro, mi idea lo primero que se me pasa por la cabeza, ¿no? Son generalmente críticas, ¿no? Que quizá es lo que le ocurre a mucha gente, ¿no? Pero si nos ponemos a buscar alternativas, quizá no es tan sencillo encontrarlas, ¿no? Y bueno, ese es un proceso muy complicado el de determinar o el de dirigir un sistema educativo que funcione, sobre todo en el campo de la universidad, en un sistema bueno, público, por lo menos el que yo he vivido, ¿no? En la Carlos III, hay muchos problemas, ¿no? Para que cambie, ¿no? Es un mundo muy, muy complicado, ¿no? Entonces, no es sencillo, no es sencillo proponer cambios, no es sencillo que los cambios funcionen y siempre hay muchos intereses para que el sistema se quede como está, que yo creo que ese es uno de los grandes dilemas, ¿no? que tienen tantos profesores que yo veo que quieren cambiar las cosas, pero que no es tan sencillo, ¿no? Igual que los estudiantes. Mi experiencia digamos que, bueno, tiene claros y oscuros. La parte de Derecho, veo que la carrera de Derecho aporta más o aporta cosas interesantes, ¿no? A lo que luego va a ser tu carrera como abogado, si es que te decides hacer el máster de acceso a la abogacía y luego bueno, pues a ejercer como abogado. Creo que es una de esas carreras que lo que se estudia luego lo vas a aplicar, porque es que, bueno, tienes que manejar la ley, tienes que al menos, joder, si no te sabes las cosas de memoria, por lo menos ser rápido, ¿no? Para saber dónde buscar, para exacto. saber manejarte, argumentar. En cambio, la parte de economía, pues me pareció que está peor estructurada, ¿no? Peor dirigida a formarte en economía, porque yo hasta segundo o tercero de carrera ten- tienes muchas carencias, ¿no? Como Sí, tienes muchas partes de la economía que no entiendes, que no manejas, muchos conceptos que dices, joder, yo esto te dedicas a hacer pues, problemas de equilibrios, de ejercicios con matemáticas y tal, y dices, joder, tío, pero tú entiendes bien lo que es el Producto Interior Bruto, tú entiendes bien cómo funcionan los exacto. ciclos económicos. No sé, creo que quizá, bueno, quizá por falta de conocimiento, de experiencia, no lo sé, sí, porque al final no dejo de ser un estudiante, ¿no? Y hay gente muy buena, mucho más lista, inteligente que yo, que son profesores que llevan muchos años ahí, que sabrán cómo hacer un programa educativo que funcione, ¿no? Supongo, pero desde mi experiencia creo que se da la importancia a unos temas que quizá
no son los más acuciantes o los más importantes, ¿no? Para darle prioridad. Sí, yo un poco, es que ahora cuando me has estado diciendo esto, yo tengo conocidos, bueno, y amigos que han estudiado Derecho y veo que hay una opinión bastante similar a la tuya. O sea, yo creo que carreras, desde fuera, pero creo que carreras que a lo mejor son más teóricas, como puede Ujú. ser Derecho, Historia, creo que te pueden servir más para tu futuro laboral, pero luego te viene una economía, te viene, no sé, un grado de administración y dirección de empresas o de marketing o de publicidad, y creo que ahí hay una serie de carencias. O sea, creo Mm. que falta darle una vuelta. Yo creo que también algo que creo que es bastante importante, sobre todo a lo mejor más a nivel de publicidad y de ADE, pero creo que, claro, al final todos estos ámbitos, todo el ámbito empresarial, todo el ámbito del marketing, evolucionan muy rápido y el sistema educativo no es capaz de evolucionar de la misma rapidez. Claro, el derecho es verdad que también se actualiza muchísimo, pero no sé, me da la sensación como que quizás te dan una serie de bases, te dan una serie de, pues eso, de conocimientos que te permiten ejercer de abogado, ¿no? Y que luego, pues eso, si salen actualizaciones de leyes, pues bueno, pues al final te tienes que ir modernizando y te tienes que ir actualizando con cada ley que salga, ¿no? Pero no sé, me da la sensación que está mejor enfocada. Sí, vamos, yo coincido. O sea, es verdad que un abogado, sobre todo una persona que se vaya a dedicar más a litigar, ¿no? O sea, a ser, digamos, a irte a un juzgado y defender a una persona, a una empresa, quizá necesite un componente práctico más importante, ¿no? O sea, es verdad que se hacen simulacros de juicios y cosas así, pero bueno, es más la excepción que la regla, ¿no? Generalmente bueno, es una carrera muy teórica, muy de... O sea, yo, por ejemplo, en Derecho no me aportaba demasiado las clases, ¿no? Yo soy más de estudiarme, me compro un manual y me lo estudio por mi cuenta y voy al examen, ¿no? Exacto. Que al final le dedico las mismas horas que se ve a clase, pues Sí, sí, total. posiblemente, ¿no? O más horas, pero que me sirve mejor estudiármelo por mi cuenta, ¿no? En cambio, hay otras asignaturas, joder, perdona, otras carreras que, que sí que entendería que tiene mucho más sentido, ¿no? Pues simplemente hacerlo mucho más práctico, como puede ser como administración de empresas o muchas otras. Es verdad, sí, yo creo que depende mucho, ¿no? De la carrera. Sí, no, no, es que yo creo que es así. A ver, al final es lo que tú dices, ¿no? Que es más fácil, es muy fácil criticar, pero proponer soluciones, pues, es otra cosa, ¿no? Y yo me incluyo, ¿eh? Yo muchas veces me harto de criticar el sistema educativo y luego dices, bueno, pero ¿y qué propuestas tienes, no? Creo que es algo bastante complicado. Lo que pasa que sí que creo que al final también hay un sistema de profesorados que están allí y que no tienen ningún tipo de motivación. Ya, no sé si ya es culpa del propio sistema educativo que a lo mejor no los retribuye como deberían, pero me da esa sensación, ¿no? Que tienes un contraste muy grande eh, entre profesores muy buenos y profesores que son nefastos. Por ejemplo, bueno, yo estudiaba en la Universidad de Barcelona y claro, la gente se mataba por ir, por ejemplo, con Gay de Líbana, no sé si te suena. Josep María Gay de Líbana. No le conozco. Bueno, pues al final es un economista bastante, bueno, es bastante importante, bastante destacado, y al final la gente lo que quería era pues hacer las clases con él, y que si te tocaba con otro profesor decías, madre mía, pues no sé, incluso la gente le tocaba con otros profesores y se escapaban a la clase de Gay de Líbana, y Gay de Líbana tenía la clase repleta de gente y los otros la tenían súper vacía, ¿no? Yo la Ujú. verdad, yo me tocó con otro profesor, lo que pasa que por tema de horario de prácticas no podía ir a las clases de Guy de Líbana, ¿no? Pero claro, ahí, no sé, noto muchísimas diferencias. Luego otro tema que a mí me causa bastante curiosidad es que yo, por ejemplo, cuando hacía economía, solo me enseñaban la teoría keynesiana. Mm. Entonces, bueno, yo al final, viendo un poquito tus vídeos, sé un poco qué ideología económica puedes tener, al menos a simple vista. Entonces, yo quería comentarte esto, ¿no? Si a ti te ha pasado también que solo te han enseñado la teoría keynesiana, pero que luego vas a la teoría liberal y no pasa, ¿no? Que no te lo enseñan, ¿no? Como que tienes que
Sí que te lo enseñan, pero no de manera tan profunda como la teoría keynesiana, ¿no? Como que hay un sesgo en el sistema educativo, ¿no? A la hora de, al menos a nivel económico, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sobre este tema, es verdad, por ejemplo, en mi carrera, vamos, en la Carlos III, sí que es verdad que se aprecia claramente un sesgo hacia cierto sistema, ¿no? Un sistema eh, quizá... Es que también es una discusión que tenía con un amigo el otro día, ¿no? Que dice, joder, qué importancia se le da a Keynes en la Carlos III y qué poca importancia se le da a los austriacos. Y yo, bueno, claro, es que la importancia, o bueno, cuánta importancia se le da a Marx y qué poca importancia se le da a Hayek o a Mises. Dice, pero es que la importancia relativa en la historia que han tenido los austriacos con la que ha tenido Keynes o la que ha tenido Marx es que es incontestable, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos bueno, muchas veces nosotros aquí en España, sobre todo ahora con estas modas del liberalismo, de que si Juan Ramón Rayo, que si Miguel Anso Bastos, que si no sé quién, no sé cuántos, pues tendemos a tener un sesgo, ¿no? De lo que vemos a primera vista, ¿no? Y se nos olvida que quizá otras escuelas, otras corrientes de pensamiento han tenido muchos más seguidores o mucha más difusión de la que han tenido los austriacos, ¿no? Entonces eso también influye en el programa educativo. Sí que es cierto que otro tema es que si tú quieres enseñar bien una escuela, necesitas mucho tiempo y necesitas enseñarla, o sea, quiero decir, tú no puedes pretender que una persona aprenda en 4 años a ser muy buen jugador de fútbol si entre medias le estás enseñando a jugar al balonmano. O sea, no sé si me explico. O Sí, sea, sí, lo que pasa que, claro, por mucho que es totalmente cierto que se tendría que dedicar mucho más tiempo a enseñar cada una de las escuelas, pero claro, tú al final lo que estás es formando economistas. Entonces, si tú quieres generar economistas, tendrás que enseñarles al menos las dos vertientes más importantes. Claro, entonces simplemente el sistema educativo te está aportando economistas de carácter keynesiano, pero ninguno de carácter liberal. A no ser que lo estudie por su cuenta o estudie en una universidad privada. ¿No? Yo creo que un poco eso, ¿no? sí, bueno, sí, o sea, a ver, es que Desde fuera, ojo. sí, sí, o sea, entiendo por dónde vas, entiendo por dónde vas. O sea, yo creo también, creo que es caer un poco en una dicotomía un poco peligrosa, ¿no? Lo de, hay dos escuelas o dos grupos principales, que es uno liberal y otro Ya. keynesiano, ¿no? O sea, hay mucho más, no todo es blanco-negro. O sea, porque claro, cuando dices la teoría liberal hay miles, ¿no? Quiero Ya. decir, o sea, a Keynes también se le puede considerar liberal, porque Keynes creía en el libre mercado, creía en un mercado intervenido, pero bueno, que creía que si su gasto, que si su tal, que si su cual, pero también defendía la competitividad entre las Sí, sí, empresas, sí. bueno, en fin, que no era un comunista como lo fue Marx. Entonces, no es tan sencillo, ¿no? Hay muchas escuelas, muchas formas diferentes de explicar lo mismo y creo que esa es una tarea muy complicada, ¿no? De saber cómo enfocarlo. Yo creo que hay que intentar o hay que intentar es que, claro, todo depende mucho, como bien dices, de qué clase de economista quieres formar, ¿no? O sea, Es no te algo... digo o sea, yo creo que el sistema educativo no debería formar a un economista en determinado, sino que la propia persona que estudia, pues viendo todas las opciones que hay, por así decirlo, pues que elija la que más le convenza, ¿no? O la que más, o no sé, incluso la que Sí, mejor sí, se o le sea, dé, no sé. es verdad vamos, que se deberían exponer todas las alternativas y quizá una forma de orientar la carrera de economía sería, en primero y segundo te expongo bueno, las asignaturas así más fundamentales, ¿no? Bueno, que eso en cierto sentido se hace, ¿no? Pero bueno, que sí, que te expusieran las diferentes escuelas, ¿no? Y las diferentes formas de entender la economía y que tú luego, según lo que fueras aprendiendo, lo que te fuera interesando, te fueras especializando, ¿no? Según van pasando los cursos en una u otra
en una u otra rama. Eso Exacto, podría ser exacto. Yo, interesante, sí. claro, yo por ejemplo, yo porque, bueno, cuando estudiaba ADE, pues bueno, estaba más, quizás era más keynesiano, más de intervencionismo del Estado. Ahora pues tiro un poco más para lo liberal. Y claro, yo digo, si yo hubiera sido liberal cuando estudiaba economía en segundo de carrera, claro, me están enseñando solo Keynes y me están diciendo que Keynes es la fórmula ideal para toda la economía. Y claro, entonces yo digo, pues que mi yo del pasado entonces hubiera estado, vamos, con las manos en la cabeza en plan de, joder, es que solo me están enseñando, me están diciendo que la teoría keynesiana es la mejor y no hay más alternativas, ¿no? Y yo estoy viendo a Juan Ramón Rayo, o estoy viendo a otros youtubers que me están explicando la teoría liberal y claro, podría llegar a ser un poco frustrante, ¿no? Sobre todo para gente a lo mejor que no sigue, que está estudiando pues eso, economía, está estudiando ADE, que tiene un perfil más liberal, le están enseñando solo el keynesianismo, que está muy bien, ¿eh? Ojo, hay que saber, hay que aprender de todo. Pero claro, que te digan que eso es lo correcto, Sí, genera un sí, poco así de... completamente, completamente. Vamos, yo creo que un buen profesor te dice, yo creo en esto, pero existen estas otras cosas. Sí, o sea, vamos, yo creo que no debe nadie explicar, sobre todo en economía, ¿no? Que todavía no hay bueno, hay consenso en ciertos aspectos, ¿no? Pero en muchos otros continuamente se discute y se debate sobre cuáles, por ejemplo, son las verdaderas causas del ciclo económico o si ahora con la deuda, si se debe o no condonar la deuda de los estados. Y Exacto. bueno, te vienen unos como Piketty que te dicen que sí, otros como Rayo que te dicen que estás loco. Y bueno, yo creo que esos son temas que es verdad que tienes que elegir, o sea, si quieres opinar o si quieres hablar sobre ellos, pues joder, tienes que decir, miro los argumentos que dan de este lado y digo, te los compro, o de este otro, o bueno, los mezclas y creas otra cosa nueva. En fin, no es una tarea sencilla y sobre todo porque hay muchos profesores que no es por nada, es que simplemente si piensan sinceramente que el keynesianismo en este caso es la alternativa válida o la mejor alternativa que ellos conocen y te lo explican como si fuera, pues bueno, pues como si lo creyeran de verdad, vaya, porque Sí, lo sí, sí, creen. no, no, sí, yo no creo que sea tampoco algo de maléfico, quiero decir, no es No, que un no, no, profesor no quiera lo es. enseñarte el keynesianismo porque sí, sino es porque, oye, pues es la teoría que él domina, la que él comparte, me imagino, y bueno, pues está dentro de lo que es todo el tema dentro del sistema y bueno, pues no le queda otra que Pues enseñarlo, ¿no? Pero bueno, siempre es eso, me queda un poco... me falta eso, que haya un sí, poquito o más sea, pues eso, para que los alumnos aprendamos un poquito de todo, de diferentes teorías, ¿no? o sea, dicho esto, porque yo también modero, ¿no? mis opiniones con el tiempo, ¿no? Pero es verdad que en su momento, cuando joder, yo me estaba iniciando y leyendo todos estos libros, era muy, muy crítico con los profesores de mi universidad y con lo que explicaban y con mi grupo de amigos no parábamos de criticarles, ¿no? Y bueno, pues primero criticando el uso de las matemáticas en la economía, que bueno, es algo que se ha criticado muy fuertemente por escuelas como la escuela austriaca, Ujú. que bueno, que creen en eh, digamos, en que el método matemático riguroso este de dar una respuesta exacta y de los modelos que se utilizan muchas veces para predecir, por ejemplo, el nivel de precios, que tienen muchas deficiencias y que se toman, digamos, como universalmente aceptados por los economistas mainstream, bueno, que quizá no son tan fiables como puedan parecer, y sí, soy el primero que soy crítico, pero quiero decir, una vez más, que al final tienes que decidirte por un sistema, por una serie digamos, por un programa y que deberíamos, como muy bien dices, Adrián, hacer más énfasis en explicar otras escuelas, ¿no? y en explicar otros puntos de vista, pero bueno, es una tarea complicada, ¿eh? Sí, no, no. No, no, eso, vamos, y tanto, o sea, es súper, yo creo que es súper complicado, ¿no? Pero bueno, es verdad. O sea, al final, bueno, yo tengo todavía ese espíritu crítico desde fuera, desde dentro no. Al final, en su día, pues lo compartía, ¿no? Más o menos. Así que es verdad que, pues eso, me faltaba un poquito el tema práctico a la hora de, pues eso, de lo que es la carrera,
pero a nivel económico, pues la verdad que no tenía mucha idea y entonces pues simplemente estudié el keynesianismo y poco más, ¿no? Ha sido ahora, de cara al último año y medio o así, pues que viendo un poquito youtubers bueno, que son economistas como Rayo, pues al final te das cuenta que dices, hostia, pues empiezas a hilar y dices, aquí falta algo, ¿no? Y te das cuenta de que hay mucha gente que apuesta por la teoría keynesiana y claro, la liberal se queda un poco... O... Yo viendo un poco desde el punto de vista de la gente que nos esté viendo, que no sea, bueno, que sea como yo, que no seamos expertos en economía, explícanos un poco los tipos de teorías que hay, tanto el keynesianismo como el liberalismo, pero sobre todo dentro de lo que es el liberalismo, ya que es lo que menos conocemos. Explícame un poco porque yo ando muy perdido con el tema de liberal clásico, anarcoliberal, liberal tibio. Yo me pierdo. O sea, yo sé que tengo una... Yo por ejemplo, sé que soy liberal, pero no acabo de saber, no acabo de encasillarme en ningún estamento, ¿no? Y veo muchos que si liberal clásico, porque los liberales clásicos contra los liberales más tibios. Explícanos un poco qué hay dentro de... Hmm. Bueno, esto para empezar, o sea, esto de los nombrecitos, sobre todo, bueno, pues que está en Twitter muy de moda, ¿no? Que si le llaman a Rayo tibio socialdemócrata, que si tal, que si Exacto. cual. Primero que es muy complicado decirte qué significa cada nombre, porque cambia o sea, un tío te va a decir una cosa y el tío de al lado te va a decir otra. Entonces, primero porque, bueno, pues digamos, un liberal como Rayo, que es un liberal, digamos, que cree en un mínimo de intervencionismo, Uh-huh. que cree en un... Pero claro, pero es que luego hay otro que puede ser también liberal, que cree en un mínimo de intervencionismo, que no tiene nada que ver con Rayo, porque no es Exacto. austriaco o no está inspirado en la escuela austriaca o su teoría sobre el ciclo económico cambia mucho con respecto a la de Rayo. Entonces, digamos, los nombrecitos ayudan un poco a estructurarnos, ¿no? La mente, pero que no son la panacea, o sea, que luego es muy complicado dividirlos, pero bueno, o sea, básicamente, para que nos entendamos, o sea, un liberal clásico es un liberal que cree en la, digamos, bueno, en el libre mercado, pero confía o entiende que hay ciertas tareas fundamentales que tiene que ejercer o que tiene que procurar el Estado, ¿no? Vale. Entonces, digamos, seguridad, el Poder Judicial y un par de cosas más, ¿vale? Digamos, un Estado pequeño y bueno, y una economía de mercado, ¿no? Ese sería el liberal más clásico. Luego tenemos, podemos irnos para arriba o podemos irnos para abajo. Uh-huh. ¿A qué llegamos abajo del todo? Pues que no hay Estado, que el Estado es el mal. La figura así que más gracia hace, ¿no? Sobre esto es Jesús Huerta de Soto, ¿no? Que Jesús Huerta de Soto es un catedrático español muy famoso, Sí. que yo me he leído dos de sus libros. A mí me parece un profesor buenísimo y un economista muy bueno. También es doctor en Derecho y él cree que el Estado no tiene razón de ser. Él cree que todo lo que provee el Estado se puede proveer de manera privada en el mercado, por las personas, por el libre cambio, por los acuerdos y los contratos entre partes que están al mismo nivel, ¿no? Tanto la seguridad como tantas otras cosas. Esto sería pues el anarcocapitalista, ¿no? Que Anarcocapitalista, ¿no? eso es. Nos vamos más para arriba, a mayor intervencionismo, pues bueno, pues socialdemócrata, que digamos, es que luego se mezclan muchos conceptos, porque también Ya. metemos ahí el tema de la democracia intervencionista, el socialismo, qué es la democracia, qué es el socialismo, cómo se juntan, o sea, son cosas, son temas un poco densos, ¿no? Pero bueno, básicamente partimos de ahí lo que he comentado, liberal, clásico en el medio, y luego vamos para abajo o vamos para arriba. Pues cuanto más intervención del Estado, cuanta menos. Luego, si te vas arriba del todo, pues tienes a alguien que cree que sea socialismo de Estado, bueno, o digamos, o comunismo, o luego es que hay muchas formas y la izquierda, los comunistas luego
difieren absolutamente en cómo se llama cada uno de ellos según el tipo de comunismo o el tipo de socialismo. En fin, es un lío increíble. Sí, Vamos. no. A ver, yo Pero creo hay que que tener... o sea, ha quedado bastante claro, o al menos a mí me ha quedado bastante claro, y es eso, es una duda que tenía, porque claro, al final en Twitter ves un montón de cosas, y hostia, por ejemplo, O sea, Huerta de Soto me ha llamado la atención porque yo lo había escuchado varias veces, pero no sabía dentro de la teoría liberal por qué apostaba más, ¿no? Si por un intervencionismo clásico como puede pensar Rayo o era un nulo intervencionismo yéndose para el o sea, anarcocapitalismo, ¿no? mira, te comento un poco por encima lo que, vamos, lo más reciente o lo que, digamos, defiende Rayo contra lo que defiende Huerta de Soto, ¿no? Para que veas un poco dónde está o para que vean los espectadores cuál es la diferencia así fundamental, ¿no? O sea, Rayo siempre dice, en los debates y tal, le encanta decirlo, dice, yo soy filosóficamente anarcocapitalista o sea, que no creo en el Estado, a nivel filosófico, digamos. Pero creo que a nivel pragmático, en la práctica, digamos, lo que funciona, creo que no se puede vivir sin Estado. Porque dice, el Estado es un equilibrio de Nash fuerte. O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues que en la historia lo que se ha visto que se impone, ¿no? Es una forma, bueno, el Estado, si lo miramos en la historia global, ¿no? Pues el modelo de Estado es algo que no ha estado tanto tiempo, ¿no? Antes había, pues bueno, pues los reyes, ¿no? Otro tipo de Sí. formación, de forma de gobierno, pero cree que, digamos, más que Estado, vamos a llamarlo un poder coactivo, ¿no? Que imponga sobre aquel territorio Ujú. sobre el que gobierne las normas y provea ciertos servicios, quitándole coactivamente a los ciudadanos para proveer dichos servicios, Ujú. pues eso es algo que él cree que tiene que haber, ¿vale? Entonces él dice, vale, yo creo en el Estado y creo que tiene que defender o que tiene que proveer ciertas cosas muy pequeñitas. Yo creo en un Estado muy pequeño que lo tengan muy controlado los ciudadanos. En cambio, Huerta de Soto te dice que no, que sí que él, haciendo, pues, dando sus argumentos y sus razones, te dice, yo creo que todo lo que provee el Estado lo puede proveer de manera privada las personas a través del libre cambio. Y también, por ejemplo, Miguel Anso Bastos en la misma línea. Yo recomiendo mucho, vamos, esto también hay que tener ganas, ¿no?, de leerlo porque es Sí, no. un libro difícil, pero Que un vean libro tu de canal, que vean Nozick. tu canal y entonces tú ya vas resumiendo. Sí, sí. O sea, yo te recomiendo para el que le interese un libro de Nozick, que es muy famoso, que se llama Anarquía, Estado, Utopía, que básicamente te va él es un filósofo muy famoso, que básicamente va desde como que crea un mundo ideal en el que no hay Estado, no hay nada, están todos como en el estado de naturaleza, entre comillas, pero no es el de otros autores que lo llaman así, y dice, y básicamente te va argumentando por qué se forma el Estado partiendo de que no lo haya, ¿vale? O sea, digamos, por qué es inevitable que aparezca. Y es un libro muy bueno, porque te explica por qué, según él, lo necesitamos. Y por qué más de un Estado muy pequeño es engañarse y acaba llevándolo a extremos ridículos. Está muy bien el libro, ¿no? Para saber dónde posicionarse. Pues queda dicho que la gente lo busque en librerías online y a leer todo el mundo, que creo que es bastante necesario. Oye, Sí, ¿y qué sí. opinas de todo el tema, el auge de la libertad colectiva de Rubén Gisbert? Tú él que también bueno, él es abogado, ha estudiado Derecho. ¿Qué opinas tú Sí. sobre esto, no? Porque parece ser que ahora la libertad colectiva se ha puesto de moda y es la solución a todos nuestros problemas, al menos aquí en España. Mm. Eh, A mí yo escuché por primera vez a Rubén hace unos meses, que me salió recomendado en YouTube Sí. un vídeo suyo y me gustó bastante lo que decía, me hizo pensar un poco, ¿no?, sobre la democracia en España. De hecho, la entrevista que tengo con Carlos Viader Castro, que es juez titular, bueno, ahora está en Melilla, ahora está, creo, por Toledo o así, Ujú. que hablábamos de la separación de poderes en España, de si en España existe separación de poderes y existe democracia. Y bueno, las cosas que dice Rubén tienen una lógica bastante sólida y a mí en general me han gustado, ¿no?, sus ideas.
¿Dónde creo que están los puntos en los que difiero, ¿no?, más de su mensaje? Es, digamos, una vez se ha creado, o sea, o una vez se sigue su sistema, ¿no?, de democracia, esa libertad colectiva, pues el poder que tiene es, digamos que transciende a la persona individual. O sea, vale, hay un concepto muy importante en el liberalismo, ¿vale?, que es el individualismo político, ¿no? El sujeto de derecho fundamental es el individuo, es las personas. Las personas tenemos una serie de derechos que hay que respetar y ni siquiera la mayoría en democracia debe tener permitido, se le debe permitir superar esa esfera que es del individuo, ¿no? Entonces es algo muy importante. ¿Cuál es el mensaje de Rubén? Que en su democracia, en su idea de libertad colectiva, si no lo tengo mal entendido, se puede admitir perjudicar los intereses de la minoría o los intereses de ciertos individuos en pro o digamos, para permitir a la mayoría imponer su voluntad, ¿no? Entonces eso es algo en lo que me separa un poco de su visión. Sin embargo, creo que su modelo de democracia es mucho más válido que el que tenemos hoy en día instaurado en España. ¿Tú crees que en España hay democracia? Sí, o sea, es que esto es una Sí, es una sé que es un pregunta un poco... concepto muy amplio, ojo. Sí, sí, sí. Sí, yo digo No, en términos generales, ¿eh? En términos generales. Luego, si sí, empiezas a indagar, pues puede tener matices, ¿no? Pero en términos generales, ¿crees que en España hay democracia o no? Rubén, claro, yo digo un poco en base a lo que dice Rubén, ¿eh? Que Rubén sí. dice claramente, muy tajantemente, dice que no hay democracia, ¿no? Pues quería saber un poco tu opinión, ¿no? Que en términos generales, si hay democracia o no aquí. Sí, yo creo que en el momento en el que das una definición muy particular de democracia, lo más probable es que no haya democracia casi en ningún sitio. Eso es, yo creo que el problema fundamental que tiene Rubén. Rubén da una definición relativamente rígida de democracia, sobre todo en lo referente a la separación de poderes y en la designación de representantes. Pero bueno, si tú intentas ir un poco más o ser un poco, digamos, más pragmático y te lees informes como, por ejemplo, los de Transparencia Internacional bueno, de otro tipo de agencias que han intentado crear un consenso sobre una definición más generalista de democracia, Sí, más pues flexible, quizás. más, eso es, justo. Pues, joder, ves en los países que de verdad no hay democracia y de verdad necesitan un cambio y un cambio fundamental y los que, hombre, podrían estar mejor, pero tampoco me aventuraría a decir que en España no hay democracia, que quizá es una democracia mejorable, sí, sin duda, pero yo no diría que no hay democracia. ¿Por qué? Porque al final, claro, tienes que argumentar esta decisión, ¿no? Sobre todo si el otro dice que no la hay. Bueno, yo creo que al final una democracia, ¿por qué se decide? Porque puedan votar la mayoría, si no toda la gente, que eso en España existe, ¿no? Sí, A partir de existe, los claro. 18 años hay sufragio universal y que la designación de representantes siga el principio de las mayorías, ¿no? Y que de alguna forma haya una representación de esos representantes, o sea, perdón, a ver, que me estoy liando, que una vez elegidos esos representantes protejan de algún modo los intereses de aquellos que les han votado, ¿no? Entonces ahí es donde está el mayor fallo, ¿no? Por el tema de las listas cerradas, de las políticas de partido, que se alejan Exacto. mucho. Sí. Pero bueno, o sea, al final, o sea, es una forma imperfecta, pero digamos que, vamos a decirlo así muy entre comillas, pero que es una forma, que es algo, digamos, legítimo, que puede funcionar muy mal o muy regular, pues sí, que hay que cambiarlo también, pero el hecho precisamente de que sea posible cambiarlo y de que sea posible modificarlo con el tiempo sin hacerlo de una manera violenta, te demuestra que, aunque imperfecta, yo creo que en España existe una democracia. Sí, yo también estoy contigo, ¿eh? Yo creo que en términos generales en España hay democracia. Esto creo que no. Bueno, depende. Si das una visión muy particular como Rubén, pues puedes decir que no. Pero creo que al final en España hay democracia, que es una democracia pues, muy mejorable y acercarnos un poco a países como Estados Unidos, Reino Unido y demás, para que así pues podamos mejorarla, ¿no? También te digo que creo que hay un componente de Rubén que es provocador
para eso, para salir en medios y tener a los tertulianos diciendo que sí, que hay democracia. O sea, que al final yo creo que también hay que cogerlo con pinzas. Sí que es verdad que en su teoría dice que no la hay, pero bueno, yo creo que en su yo interior debe pensar que, bueno, que hay democracia. Lo que pasa que, bueno, que se tiene que mejorar y bueno, pues pasa que, bueno, es una manera también de pegar el golpe y decir, oye, aquí en España no hay democracia, vamos a sacarlo a la luz, ¿no? Pero bueno, algo que también me sorprendió un poquito de Rubén y que, bueno, que yo en particular también apoyo bastante, es el tema de no votar en las elecciones, porque eso implica que los partidos políticos o el partido político que salga no esté legitimado. ¿Tú crees que no deberíamos votar para quitar legitimidad? ¿O lo ves una tontería porque al final también es cierto que igualmente van a gobernar por mucho que les vote un 30% de la gente? ¿Crees que eso es una manera de ya no dar visibilidad, porque visibilidad a lo mejor la vas a dar, de que, no estás, de que la gente no está o el pueblo no está contento con los gobernantes, pero crees que es una manera de, digamos, de dar solución a este problema? Mira, yo en general estoy bastante convencido con el tema de no votar. Yo no voto porque creo, primero, bueno, es que son varios argumentos, ¿no? Pero en esencia, primero, tu voto no va a cambiar nada. O sea, eso es algo que a quien no lo sepa que tiene que despertar. O sea, tu voto, el uno individual, el tuyo, no vale nada. O sea, quiero decir, no va a cambiar ningún resultado de las elecciones, no va a ser determinante nunca. Entonces, que no votes no cambia nada. O sea, es algo que te tiene que importar a ti, porque no vas a cambiar las cosas votando o dejando de votar. Como no tengas una influencia brutal de millones y millones de personas que sigan ciegamente lo que digas, no tiene gran importancia, ¿no? Que votes o no votes. Entonces, dicho eso, ¿por qué yo en particular, por qué no voto? Porque no creo que la gente a la que vaya a votar represente mis intereses. Es así de sencillo. Creo que se toman la justicia por su mano en la mayor parte de las situaciones, ¿no? Creo que no predican o no defienden lo que han estado predicando durante las campañas y eso es algo que yo en general no tolero. Entonces, eso me lleva a mí a no votar. Que no votar no, o sea, no lo estoy haciendo con ningún propósito de ojalá el día que que no se vote y se llegue a un 10%, digamos, de gente que ha votado, que digan, oye, aquí hay que cambiar las cosas porque no está votando nadie, entonces a esta gente le ha elegido un 10% de España, ¿qué pasa con el otro 90%? O de Madrid o de cualquier comunidad autónoma. Creo que eso es algo muy improbable. O sea, creo que eso es algo que no creo que pase en el futuro cercano, que la abstención lleve inexorablemente a un cambio de sistema. No sé si, no creo que ese sea... También te digo que no propongo alternativa en esto porque no la conozco. O sea, que no sé si hay alguna forma mejor de, por ejemplo, las propuestas de Rubén, de llevarlas a cabo. Creo que tenía abierta una asociación. Una asociación, sí. Si no tengo mal entendido, que también pues está propugnando ahí las ideas que él defiende, pero el tema de la abstención yo soy abstencionista, yo me abstengo, o sea, yo no voto, pero no lo hago con un afán de que se cambien las cosas por no votar. No sé Sí, si no, me simplemente explico. porque no tienes tampoco a lo mejor ningún partido que se asemeje a lo que tú buscas, ¿no? Sí, sin embargo, tuve una discusión bastante interesante con un amigo el otro día, hace ya unos meses, ¿no? Pero sí que recuerdo algo que él era muy crítico, porque le dije, yo ya no voto. Me dice, joder, pero ¿cómo no votas? Tal. Y dice, pero porque yo le dije, pero es que no hay ningún partido que me represente o no hay, digamos, no confío en que vayan a hacer lo que han dicho que van a hacer, etcétera, etcétera. Y me dijo, vale, pero hay partidos que te gustan más que otros. Exacto. Y dije, sí, es verdad, eso es verdad. Entonces, claro, me dice, por ejemplo, ahora con las elecciones en Madrid, que va a haber ahora en un mes o en un mes y medio, ahí votaré. Pues igual sí voto, porque ahí sí que tengo claro quién no me gusta nada. Entonces, intento, en la medida de lo posible,
ser consecuente, ¿no? Con lo que pienso, ¿no? Si yo pienso sinceramente que mi voto no aporta nada y que me siento bien no votando, porque como que me siento un poco defraudado, ¿no? Si le doy mi voto a alguien y Exacto. luego va a hacer lo que le dé la gana, pero en otra situación, o sea, quizá pues es una forma de decidir un poco, como veo que no vale demasiado mi voto, ¿no? Pues me decido un poco en función de las circunstancias. O sea, no lo hago, digamos, como lo hago como protesta a veces, pero otras veces puedo decir, joder, pues igual en esta sí que me apetece votar. O sea, que no tengo Exacto, una sí. postura Yo, así yo me veo, súper... me veo bastante identificado contigo. O sea, yo, por ejemplo, estas últimas elecciones aquí en Cataluña no voté. Ujú. Fue la primera vez que no voté. Y creo que a partir de aquí seguramente tenderé a ser muy abstencionista, quiero decir, no votar, porque opino igual que tú, que creo que no tiene mucho valor el voto y además no tengo ningún partido que me represente al menos a un 80, bueno, te diría incluso a un 60% de mis opiniones. Pero es verdad que depende a lo mejor la situación, como lo que me comentabas ahora por ejemplo, las próximas elecciones de Madrid, que creo que son bastante importantes, bastante llamativas, con un trasfondo detrás bastante delicado y que, bueno, pues que a lo mejor sí que tienes que votar, no porque a lo mejor ese partido te guste, sino porque a lo mejor quieres evitar que otro entre en el poder y que tienes claro que no quieres que salga, ¿no? Yo te quería preguntar, desde tu visión económica, Ujú. ¿qué partido crees que tiene un mejor programa económico? Ya no digo, ojo, no nos vamos a meter en que ese programa lo vayan a cumplir o que no lo vayan a cumplir. Vamos a centrarnos en, oye, viendo el programa, pues cuál es el mejor desde tu punto de vista, ¿eh? No te digo, ni nos metemos en temas sociales, ni nos metemos en otros temas, ni nos metemos en el tema de que a lo mejor no lo vayan a cumplir, ¿no? Sino simplemente nos basamos en el propio programa, ¿no? Dentro de los que hay aquí en España. A Sí, nivel español, ¿eh? No a nivel de comunidad autónoma, porque al final me imagino que cada partido en cada comunidad pues variará en ciertos aspectos, ¿no? sí. O sea, vamos, antes de dar una opinión, porque bueno, tengo una opinión, pero antes de darla, quisiera decir, yo no me he estudiado a fondo las propuestas económicas de cada partido, porque claro, es que, joder, dar una opinión sobre esto, pues bueno, puedes hablar, yo hablo un poco aquí de oídas, ¿no? Y bueno, de cosas que he estado escuchando a dirigentes de los partidos, escuchando por la radio, escuchando a otros economistas hablar de estas propuestas, pero nunca me he puesto a analizarlas con mucho detalle, precisamente porque es que no me creo nada. O sea, así a No, grandes si es que rasgos, al final o sea, me creerte un parece perder político un poco el es... tiempo. Pero es verdad, no, pero es verdad, o sea, tampoco voy a decir que es perder el tiempo, ¿no? Porque es una actividad interesante, ¿no? De decir, joder, ¿esta gente qué defiende a nivel económico? Y bueno, creo que el que más se asemeja, digamos, a una persona eh, que crea en un liberalismo económico moderado, en unos impuestos más bien a la baja y que crea bueno, en el intervencionismo, en la reducción del intervencionismo con el tiempo, el que más se asemeja a esas ideas creo que es Vox. Dicho esto, yo me distancio mucho de Vox en otros temas, entonces en el global nunca lo, vamos, nunca digas nunca, ¿no? Pero Sí, yo creo que exacto. no les votaría, ¿no? Pero sí que es verdad que en política económica lo que le he escuchado a otros economistas, lo que he podido escuchar, pues por ejemplo, a Iván Espinosa de los Monteros hablando de estos Sí, es asuntos, un tío que habla muy bien. eh, sí, sí que me. Y bueno, y luego hay algún economista bastante bueno que les ha defendido. Por ejemplo, Rayo. Rayo es lo más distante de Vox en Sí. la mayoría de temas que te puedas echar a la cara. Sin embargo, ha sido, vamos, unas críticas muy positivas, ¿no? A su programa económico. Sí, sí, Luego, totalmente. entonces, bueno, es cuestión de los detalles. O sea, al final, con PP y PSOE te vas a encontrar pues una política bastante más conservadora, más socialdemócrata clásica. Con PSOE, pues quizá pues tiraremos más en el lado intervencionismo, más intervencionismo. Con PP quizá pues algo un poco más conservador, moderado, quizá alguna cierta reducción de impuestos, tal Una cual. pincelada, Eh, pero vamos. Yo algo que me sorprende mucho es que cuando dicen, es que el PP es liberal. Y claro,
hostia, esto yo creo que se lo dices a un liberal, a alguien que de verdad haya estudiado la teoría liberal y no te hablo ni de mí, porque yo al final no, sé que soy liberal por eso, porque me he ido informando algo, pero alguien que, como tú, por ejemplo, que haya estudiado por la escuela austríaca y demás, hostia, que te digan que el PP es liberal, pues sorprende bastante, ¿no? O sea, es que quiero decir, al final uno, porque yo, es que es como un proceso, ¿no? Cuando empiezas a leer sobre estos temas, eres muy hooligan, porque acabas de aprender X cosas y lo defiendes a muerte y dices, pero ¿cómo me puedes decir que el PP es liberal? Y te indignas un montón. Y luego cuando va pasando el tiempo vas viendo, pero ¿qué es lo que hay? O sea, al final hay que analizar el contexto, ¿no? Entonces, si en España la otra opción es absolutamente lamentable, pues quizá lo que más se acerque al liberalismo es el PP, me lo invento, no digo que este sea el caso, pero al final lo que más se acerca al liberalismo es el PP o es Vox o es lo que sea, y dices, pues Vox es liberal, aunque Vox no sea liberal, ¿sabes? Pero Ya. al final es como Ayuso ahora con las elecciones. ¿Cómo es? ¿Libertad o Liberalismo. socialismo? Venga, señora, que no engaña usted a nadie. O sea, no, Claro, yo, por ejemplo, yo acabo de empezar en el liberalismo, por así decirlo. Y, hostia, a mí me da rabia, entre comillas. Me da rabia que se ponga la bandera del liberalismo cuando luego dice, pues es un partido socialdemócrata que ha subido impuestos y que, bueno, pues que sí, que tiene alguna pincelada de liberalismo, pero que no es un partido liberal, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, quizás yo tengo, al final, estoy en ese punto hooligan, ¿no? De decir, hostia, al final tienes que irte porque Ayuso y probablemente algunos de los dirigentes en Madrid pues no son tontos. O sea, saben que no son, ellos saben que no son liberales, evidentemente, pero tú al final tienes que hacer propaganda, ¿no? Y tienes que crear, o sea, tienes que crear un escenario político favorable. Entonces, ¿cuál es el escenario político favorable teniendo en cuenta que un vicepresidente de gobierno llamado Pablo Iglesias sí, se ha contraponer. venido? Claro, tienes que polarizar al máximo para que toda la derecha se vaya a tu partido a votar. Entonces, eso es una jugada que creo que va a ser muy positiva para Ayuso. Que a nivel teórico es una vergüenza porque no son liberales, pues sí, es la triste verdad, ¿no? Pero es que es lo que funciona. O sea, y al final no podemos pedir, cuando estás intentando captar miles y millones de votos, pedirles que sean absolutamente rigurosos, ¿no? Pues no, porque no funciona, porque o sea, explicar las cosas muy bien, de forma muy rigurosa, tal, lo que hace a la gente es dormirla generalmente. O sea, la gente funciona mucho por sentimientos, ¿no? Y si Sí, le sí, puedes total. dar la propaganda perfecta de liberalismo o libertad o socialismo y yo soy el liberalismo y yo soy lo que te va a solucionar todos tus problemas, pues hombre, pues claro, es muy fácil irse para el lado bueno, ¿no? Sí, hace Bueno, poco vi entre un vídeo comillas. de Wall Street Wolverine que decía eso, ¿no? Que al liberalismo le faltaba mucho emocionalismo. Faltaba tocar Mm. el punto más sensible de la gente, ¿no? Oye, te voy a pedir una predicción para las próximas elecciones de Madrid. O sea que aquí, bueno, yo estoy aquí, soy catalán, entonces, claro, al final la distancia es lo que tiene, ¿no? Desde tu punto de vista como madrileño, ¿qué crees que va a Mm. pasar en las próximas elecciones? No sé, ahora en mayo es. Sí, sí, sí. Es Que ahora no recuerdo ahora la fecha bien. a ver, el 3 de mayo, no sé, no sé cuánto de mayo, el A 3 de principios de mayo, mayo, sí. sí, algo así, no recuerdo exactamente. O sea, hace 4 o 5 días recuerdo que estaba escuchando una entrevista y dije, justo ahora solo en un mes y medio. Y dije, pues será, pues eso, el 2 o 3 de mayo, será. Mi predicción, yo creo que, bueno, vamos a ir partido por partido, ¿no? Un poco explicando qué va a pasar. Vamos a empezar por la derecha. Yo creo que Ciudadanos se va a pegar No, la hostia. leche de su vida, ¿no? Vamos, se le han ido, creo que son 15 dirigentes. eh, es que lo ha hecho todo mal, ¿no? Vamos, esto esto es otra conversación que podríamos tener, ¿no? Porque yo, vamos, no me importa decirlo, yo voté a Ciudadanos en su día, cuando estaba todavía a la cabeza Albert Rivera, Ujú. y era un partido que tenía, pues eso, es lo de siempre, o sea, no es un partido liberal, pero es un partido Era lo que más que se comparto parecía, más ¿no? cosas.
sí, que comparto más cosas con ellos que con otros partidos. Me convencen los dirigentes, me parece algo, bueno, pues que están renovando un poco, ¿no?, el panorama. Digo, bueno, pues vamos a darle una oportunidad. Entonces, la deriva que ha tenido hasta llegar a este punto de intentar la moción de censura en Murcia, que por cierto creo que ha fracasado, bueno, en fin, una serie de catastróficas desdichas, ¿no?, como en la película, que les ha llevado al punto, pues, de que yo creo que en el futuro cercano terminarán por desaparecer si siguen con esta idea. Y en Madrid, desde luego, o sea, en Madrid, vamos, hay un odio hacia el partido ahora mismo importantísimo. Yo no, porque no soy tan hooligan como para odiar a ningún partido, pero vamos, digamos que es muy intenso las críticas que les han caído por todos los lados, por todos los lados. Entonces, creo que ese voto va a migrar hacia el PP, mayoritariamente, ¿no? Uy, se ha perdido la conexión. A ver. No sé si tú me estás escuchando, Ignacio. Adrián, ¿estás ahí? Se ha perdido. Lo mejor del clip se estaba perdiendo. Vale, sí. No sé si no me has escuchado algo, lo repito si quieres. Me he quedado en que la mayoría de gente de Ciudadanos va a migrar al PP. Luego se ha Sí, cortado. vale, pues nada, pues estaba comentando con Vox. Creo que va a ser complicado, ¿no?, captar muchos votantes de Vox. O sea, no sé hasta qué punto Ayuso les convence como para intentar unir el voto, ¿no?, y decir, venga, vamos a pasar de Vox a estas elecciones y vamos a apoyar a Ayuso. No sé, ahí la verdad que titubeo un poco, no sé muy bien qué va a pasar con esa parte, ¿no? ¿Y Y bueno, trasvaso creo de que en Ciudadanos a general, Vox también? de Ciudadanos a Vox, yo creo que va a ser más de Ciudadanos a PP, la verdad. Si tuviera que aventurarme a decir algo. Vale. Me parecen más afines los que eran de Ciudadanos. Luego, y bueno, en general creo que el PP va a experimentar una subida importante, aunque no creo que llegue a la mayoría absoluta. Como se está diciendo por ahí, vamos, como Ayuso pretende. O sea, Ayuso lo que pretende es gobernar en solitario en Madrid. Creo que son 68 escaños los que tiene que conseguir, si no me equivoco. Pero va a estar complicado, va a estar complicado. Yo creo que va a ganar la derecha las elecciones. Eso sí que me aventuro a predecirlo, ¿no? Pero bueno, que al final las predicciones no son nada, ¿no? Pero bueno, un poco mi visión sobre las elecciones. Y O creo sea, que la PP izquierda, ganador. PP ganador. PP ganador, pero no Dependiendo. con mayoría absoluta. Vale, o sea que necesitará el apoyo de, Sí, bueno, de entiendo de Vox o de, Vox. bueno, no sé de quién, pero claro. Sí, como no sea de Vox, Sí, porque sí. Ciudadanos está claro. ¿Tú crees que va a entrar en el...? Es que me Es parece que que necesitaban un 5% así de los votos, ¿eh? O sea que no sí, era sí. Yo creo que sí entra de milagro, vamos, de chiripa, que hayan hecho alguna cosa bien en el último día, ¿no? sí, pero vamos, yo en principio los descartaría, la verdad. Que me duele, porque en su momento me gustaban, pero bueno, se han ido a pique. Y luego en la izquierda puede pasar de todo, la verdad. La maniobra de Iglesias es absolutamente incomprensible. O sea, yo todavía no la alcanzo a comprender. Estaba escuchando muy bueno, ¿cómo se dice? No una entrevista, pero un diálogo entre varios, creo que estaba Ah, Quintana, estaba Villanueva, estaba este tío, ¿cómo se llama? la de Álvaro un tío Bernat. blanquero. No, Ah, otra, creo vale. que otra que era, creo, en el canal de Jano García, del Sí. Libre Pensador. Pues esa, estaba escuchándoles y es que, joder, te decían varios, es que no me lo explico cómo Iglesias se viene aquí a Madrid a hacer qué. No, es que no lo entiendo. Vamos, yo tampoco lo entiendo muy bien. Creo que se puede llevar una buena torta, porque creo que Rejón tiene bastante tirón en Madrid con Más País y si lo que pretende Pablo Iglesias es consolidar la situación, consolidar el voto en Podemos, no sé si lo va a conseguir. Creo que le ha hecho un flaco favor a la izquierda. No sé qué aporta que Pablo Iglesias se presente a las elecciones. Hombre, yo creo que tampoco es tan... A ver, Sí, yo creo que no es dime. tan mala jugada, Ujú. porque ha sido una manera de, oye, yo estoy aquí, o sea, no una manera digamos, de beneficiar a Podemos, sino de Mm. beneficiarse
a sí mismo. ¿Por qué? Porque de esta manera empieza a tener otra vez protagonismo, y lo vamos a ver, o sea, está claro que le van a dar cobertura en los medios muchísimo. Y de otra manera, también te digo que con todo el tema de la pandemia, cómo lo ha gestionado el gobierno y demás, se acabará desvinculando. Es una manera de ganar protagonismo en un momento y luego yo creo que se pegará la leche y se desvinculará. Me da esa sensación, ¿eh? ¿Sabes eso de...? O sea, pero ¿a qué te refieres con que se desvincule? ¿Que se bueno, quede de simple... diputado en Madrid y ya está? No, yo creo que se irá. Creo ¿Se que irá no de la ejercerá de política? diputado. Sí, me da esa sensación. Pues Porque debe ser. no sé, yo creo que sí, porque con la gestión que ha tenido de la pandemia, no creo que él quiera asumir esas digamos, consecuencias. Me da esa sensación. Creo que es una maniobra inteligente porque polarizas y das protagonismo individual y un poquito a Podemos, que yo creo que hubiera tenido unos resultados bastante lamentables. Y creo que de esta manera captará algo de votos para Podemos. Podemos seguirá teniendo algo de peso, pero yo creo que se pegará la leche igualmente y que acabará dejando la política. Me da esa sensación, ¿eh? No sé. Desde Sí. fuera, ¿eh? Sí, o sea, vamos, pero coincide un poco con lo que he comentado. O sea, que bueno, que le va a ayudar a Podemos a intentar consolidar el voto, pero que a la izquierda en general no sé qué Ah, favor le no. hace. O sea, ¿sabes? O sea, no. O sea, quiero decir, un tío de Vox o un tío de Ciudadanos que estuviera pensándose si irse al PP o irse al PSOE, es que ahora con Iglesias presentándose se lo va a pensar dos veces, se va a ir al PP todos los días de la semana. O sea que no ¿sabes? No, o sea, ese voto dubitativo tal que dices, bueno, voy a votar a una izquierda moderada, pues desaparece absolutamente si aparece Pablo Iglesias en escena. Es verdad que puede que Pablo Iglesias en escena unifique a la izquierda de alguna manera, a una izquierda así más fuerte, ¿no? Sí, entiendo que es lo que Más busca. radical. Sí, pero vamos, yo no sé, o sea, yo creo que la izquierda tiene las de perder en estas elecciones, quizá me equivoque, vamos, no, pero vamos, yo creo que va a ser vamos, ganadora Ayuso, ¿no? Supongo que tendrá que buscar apoyos y esa yo creo que va a ser el resultado. Sí, yo igual. A ver, yo creo que sí, que de la derecha va a ser ganadora, que la izquierda también, pero bueno, yo creo que la maniobra de Iglesias es simplemente para unificar algo del voto de la izquierda y entiendo que captar algo más de voto de abstencionista de la izquierda, ¿no? No lo sé, yo creo que también incluso la parte esta de protagonismo que quiere, que siempre quiere, creo que ha sido uno de los detonantes, ¿no? Y como en el gobierno al final tampoco ni pincha ni corta, porque es solo un segundo vicepresidente segundo, pues de esta manera pues tiene algo más de protagonismo. Muy bien, pues aquí queda tu predicción. Ya veremos, a ver qué Ya pasa veremos, ya veremos. el Luego próximo volveremos al mayo. vídeo otro día. Sí, exacto. Cuando salga, te diré algo, a ver si has acertado o no. Vale, cambiando un poquito de tema, me gustaría hacer un poquito así de pedagogía para la gente que, bueno, pues que le interesa la economía, pero que al final no es experto. Entonces, me gustaría que dieras o que nos explicaras el ciclo económico, ¿no? Un poco a nivel general, el ciclo económico desde la visión tuya, que eres experto en economía. Y de forma sencilla, ¿eh? Porque al final, tanto yo, porque yo hace años que no estudio economía y la gente que nos seguirá, pues seguramente tampoco, pero un poco darnos tu visión a qué es el ciclo económico y, bueno, qué pasa, ¿no? Un poco en general. Vale, perfecto. Sí, la verdad que el ciclo económico es por puro interés personal es sobre lo que más he leído. He intentado, vamos, darle mucha prioridad porque era algo que no terminaba de comprender. Digo, joder, ¿por qué pasa esto continuamente? ¿Por qué? Y he tenido muchos cambios aquí, ¿no? Porque es verdad que al explicar las causas hay teorías para todos los colores, ¿no? Para todos los gustos. Yo voy a ser sincero desde el inicio, lo intento explicar muy sencillo. De todas maneras, no es por hacer publicidad ni nada, ¿no? Pero tengo varios vídeos A en el ver, vamos a canal. poner por aquí un spam, está spameando.
Eso es, eso es. No, pero es verdad joder, me he leído varios libros sobre esto y he hecho varios resúmenes en el canal, sobre todo los últimos que tengo, que es un libro muy sencillito que también recomiendo a la gente, que es La miseria del intervencionismo, de Axel Kaiser, que explica Estoy viendo. las mayores crisis de la historia de 1929 y de 2008 y explica el ciclo económico entendido pues muy sencillo, ¿no? Para todos los públicos. Y creo que eso es algo, vamos, que casi cualquier persona, es que a todo el mundo le interesa entender esto, todo se ha dicho, es la visión de la escuela austriaca, eh, porque, o sea, hay, digamos que dos grandes vertientes, ¿no? Porque al final, ¿qué es un ciclo económico? O sea, un ciclo económico, vamos a ver, es, digamos, eh, en los últimos 100 años, 150, 200 años, hemos tenido etapas de auge, Ujú. seguidas, digamos, de un pico, ¿no? O sea, de auge o de boom, como lo queráis llamar, según a qué autores o a quién os refiráis, pues lo llamarán de una forma o de otra, Ujú. seguidos de una caída muy fuerte y una depresión que puede durar más o menos dependiendo de cuánto ha durado el auge previo, de cómo de duros son los destrozos, de qué se ha hecho después para recuperarse. Y como que nos movemos así en estas ondas, ¿no? Que la economía parece que no tiene otra forma de actuar de avanzar que no sea esta, porque todo se ha dicho. O sea, que aquí el sesgo pesimista a veces puede con nosotros. O sea, la economía tiende a crecer. Si hacemos, está muy bien los gráficos que tiene es Our World in Data, que es una página web muy famosa que básicamente tiene como gráficos súper explicativos de todo tipo de magnitudes, de la pobreza, de la edad media, de todo. Ujú. Tendemos a ir a mejor y tendemos a ir a más y la economía mejora a unas marchas impresionantes, ¿no? Sobre todo en los últimos 100 o 200 años. Entonces, lo que quiero decir, que a pesar de los ciclos económicos, vamos para arriba. Pero ¿por qué existen los ciclos económicos? Es ahí la gran pregunta que se han hecho tantos economistas. Ujú. Entonces, hay economistas, digamos, hay dos vertientes fundamentales. Una que culpa de los ciclos económicos al libre mercado, ¿vale? O sea, que el ciclo económico es inherente al capitalismo. Ujú. Ahora puedo explicar por encima un poco por qué. Y luego están aquellos que culpan de los ciclos económicos al intervencionismo estatal, ¿vale? Eso serían, o sea, que digamos, las causas más profundas de unos vienen por el intervencionismo y otros que vienen del libre mercado. Entonces, luego, claro, dentro de cada uno hay un montón de formas de explicarlo, un montón de teorías que no es sencillo, ¿no? Pero bueno, los que critican que derivan del libre mercado, básicamente pasa lo siguiente. De alguna manera, hay en un momento, cuando se produce la etapa de boom, hay un aumento sideral espectacular de la demanda, ¿vale? La oferta intenta hacer frente a esa demanda, Ujú. sigue, digamos que es un círculo vicioso, van aumentando la demanda de bienes de producción, se quieren generar, por ejemplo, lo explico en el libro en el vídeo con los ladrillos. Sí. Imaginaos que de repente hay un aumento de la demanda, pues lo que hace el mercado, lo que hace el libre mercado es procurar un equilibrio de tal manera que aumenta la oferta para hacer frente a esa demanda. Ujú. Entonces, ¿qué pasa si se dan señales equivocadas a los productores, es decir, a los oferentes, a los que generan más oferta, de que hay una demanda desbocada que está aumentando y estos se dedican a producir más y más y más y más y más y más y más, cuando no existe realmente esa demanda o esa demanda no es tan intensa? Se genera un exceso de oferta, ¿no? Se genera eh, una, digamos, como lo llamaba Keynes, unos espíritus animales, ¿no? Que nos empujan a consumir de manera desbocada y a producir también. Entonces, digamos que se llega a un punto de no retorno en Ujú. el que no hay más recursos disponibles o se dan cuenta los productores de que esa producción no sirve, digamos, como que no satisface las necesidades de los demás y se producen pues bajadas de precio, quiebras, bueno, un desastre, ¿no? En términos generales, términos económicos, que lo que lleva es a la etapa de depresión. Entonces,
el motivo de que se produzca esas señales equivocadas, pues puede ser, por un lado, y esto, por ejemplo, aquí entra la teoría austríaca del ciclo económico, que dice que el motivo de que existan esas señales equivocadas es que los tipos de interés, o sea, tú, digamos que para financiar un proyecto de inversión, que eres un productor y necesita materiales para crear una casa, ¿vale? Pues si te ofrecen crédito muy barato, ¿vale? Sí. Tú te vas a sentir tentado de llevar a cabo ese proyecto, porque ese proyecto, a unos tipos de interés muy reducidos, te va a salir rentable o lo vas a ver como rentable. Ujú. Entonces, ¿cuándo aparece ese proyecto como rentable? Normalmente, cuando la gente está ahorrando más, entonces hay más crédito disponible, por lo tanto el tipo de interés es más barato. Cuando, ¿sabes? O sea, que la gente ha renunciado a su ahorro Vale. para darte a ti el crédito que necesitas para llevar a cabo un proyecto que va a dar unos bienes futuros. Entonces la gente renuncia a consumo presente por consumo futuro, ¿vale? El asunto está en que cuando ese crédito barato no sale del ahorro, sino que sale de unos bancos centrales que han estado generando billetes, generando crédito barato, se crea una distorsión en la estructura productiva porque los productores se creen que los consumidores están ahorrando para poder consumir en el futuro, entonces, digamos que producen siguiendo ese ciclo cuando no están ahorrando de verdad, sino que existe esa posibilidad, ¿no? Ese crédito barato existe porque se está inyectando dinero en la economía a través de los bancos centrales que están reduciendo artificialmente el tipo de interés. Entonces, esa es un poco la idea fundamental que hay detrás de la teoría austriaca del ciclo económico. Un poco lo que Explicado pasó en España, ¿no? Sí, sí, ¿No? con... Con todo el boom del ladrillo, ¿no? Que concedían un Sí, montón de efectivamente. créditos a un tipo de interés muy bajo. O sea, que lo digo, vamos, que si quieres Por me bajarlo un poco, ¿eh? extiendo y hablamos de esto con más calma. Es que joder, me cuesta un poco explicar esto como muy rápido, ¿no? No, no, a ver, Se me apelotonan en la cabeza cosas que decir es que es un y... tema, no, es un tema para los que nos estén escuchando, es un tema muy delicado porque al final tienes un montón de aspectos que tienes que tener en cuenta para hacer un tipo de valoración o para que más o menos la gente lo pueda entender, ¿no? O sea, Entonces, por resumir, ahora que ya he ordenado un poco las cosas en la cabeza, nada, en 30 segundos, para que la gente se quede con la idea fundamental de la escuela austriaca, de cuál es su visión del ciclo económico, básicamente es, los productores quieren llevar a cabo unos proyectos de inversión y para llevar a cabo esos proyectos de inversión necesitan crédito. Entonces, ¿cómo consigues el crédito? El crédito al final se produce, ¿por qué? Porque alguien ha ahorrado, alguien te está prestando dinero, ¿no? ¿Vale? Entonces, si de repente te prestan un montón de dinero y el tipo de interés es súper barato, tú te vas a lanzar a producir, a producir y a producir. Pero si no es porque la gente esté ahorrando, sino que es porque te lo está dando alguien, porque está imprimiendo dinero, en este caso los bancos centrales, se distorsiona absolutamente el equilibrio que tiene que haber entre los que ahorran y los que invierten. Esa es un poco la idea fundamental. vale. Así a ver si queda un poco más claro, que igual me he liado un poco ahí cuando lo está No, 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 explicando, ¿eh? no. Pero Creo que se ha entendido bastante bien. Al final es un tema bastante complicado, bastante complejo y sobre todo explicar. Y eso, bueno, al final es vuestra tarea, ¿no? Yo siempre digo un poco, quizás la crítica, entre comillas, que hago a Rayo es que, por mucho que lo explica muy bien, tiene ciertos vídeos que son muy complejos, o sea, que creo que tienes que tener bastantes conocimientos de economía para poder entenderlo, ¿no? Pero bueno, también lo defiendo porque son temas muy complicados sí, de explicar, ¿no? sí, sí, o sea, vamos, o sea, quiero decir, a mí que estudio economía ya me cuesta a veces entenderlo. No quiero ni pensar, vamos, a una persona que no haya estudiado esto, que haya, vamos, o ni siquiera de tema de ADE, cosas así, o sea, cualquier No, otra no, cosa. Imagínate incluso un yo te médico, digo que haciendo ADE me cuesta un montón, ¿eh? O sea, porque al final la noción, te dan nociones de economía, pero bueno, son básicas, son básicas. Tocas, me parece que tuve macroeconomía uno y macroeconomía 2 y algo de micro y poco más. O sea, quiero decir, al final, imagínate la persona que no ha estudiado y que no tiene conocimientos, ¿no? Es bastante complejo. ¿Tú crees que si no hubiéramos
dejando de lado el tema del COVID, la pandemia y demás, ¿estábamos Ujú. en un ciclo de decrecimiento económico? Em, Justo antes, ¿eh? Porque yo había escuchado alguna vez que ya veníamos hacia una tendencia de que ya estábamos decreciendo. Y con el COVID entiendo que, bueno, que claro, o sea, se ha incrementado este eh, decrecimiento. O sea, ¿estábamos en un ciclo económico de crecimiento o de decrecimiento? bueno, o sea, yo Antes del creo, COVID, ¿eh? vamos, lo que teníamos previsto era, digamos, como, bueno, antes de que apareciera todo esto del COVID, teníamos, o sea, teníamos previsto crecer, pero teníamos previsto crecer menos que años anteriores, si eso es a lo que te refieres. O sea, lo que teníamos, vamos, básicamente te dicen, a nivel, a nivel anual, te dicen que vas a crecer un 2 o un 3%. Pues Ujú. creo que se habían corregido las previsiones a la baja del 3 al 1,5 o al 2, pero no sé si se había llegado a predecir un retroceso, o sea, como Vale, negativo, digamos. O sea, no, vamos, tendría que revisar los datos para España, pero no recuerdo, ¿no? Que fuera nada especialmente alarmante. vale, Simplemente, vale. vamos, que normalmente para un país, o sea, para que lo entienda la gente, es el Producto Interior Bruto, pues se hacen previsiones a nivel anualizado de, joder, pues este año Francia va a crecer un 0,5% o un 1%, y China va a crecer un 4%, y no sé quién va a crecer un 2%. Pues a veces se corrigen esas previsiones a lo largo del año porque pasan X cosas, que pasa pues la previsión de un 0,5 a un 0,2 o de un 1 a un 0,5. Pero bueno, se sigue previendo un cierto crecimiento. ¿Y entras en un ciclo económico de decrecimiento una vez el PIB, las previsiones de crecer en el PIB son negativas? O sea, no, o sea, tú puedes estar, no, o sea, tiene que ver, pero no es, no están necesariamente vinculados. O sea, quiero decir, tú puedes estar en una etapa de auge bestial en X sector, porque Sí. claro, las etapas de auge no son en toda la economía. O sea, no es, Ya, vamos, quiero decir, suele generalizarse, pero normalmente suelen ser en ciertos sectores específicos. Entonces tú puedes estar claro. en una etapa incluso de retroceso y que esté habiendo un auge. O sea, no son Bueno, ahora necesariamente lo lo estamos mismo. viendo, ¿no? Que hay sectores que han crecido un montón, todo el tema online ha crecido un montón y luego Ujú. tienes otros sectores como el del turismo, bueno, todo el tema del turismo que está O viendo un sea, retroceso brutal. sí. O sea, tú además tienes que ver, o sea, cuál es el tipo de crecimiento. Quiero decir, si el crecimiento de, digamos, X sectores es bestial, pero es bestial porque están dando muchísimo valor añadido, porque se están financiando como deben financiarse. Por ejemplo, el negocio de las mascarillas. Pues el negocio de las mascarillas ha aumentado lo que ha aumentado porque la demanda ha sufrido un boom espectacular. Entonces, eso no es necesariamente un ciclo económico en ese sector, o sea, quiero decir, porque bueno, el ciclo económico, vale, o sea, tienes que llevarlo al conjunto de la economía, pero vamos a verlo como a Sí. pequeña escala, ¿no? En una empresa o en un sector, pues no necesariamente va a acabar eso en una caída estrepitosa, ¿no? Bueno, a ver, habrá algún momento que la demanda se vaya reduciendo porque deje de ser obligatoria la mascarilla, ¿no? Pero que muchas veces los auges se producen porque se tienen que producir, porque ha habido un aumento real de la demanda, no inventado, bueno, inventado, quiero decir, Sí. que se haya visto abocado por la reducción de los tipos de interés, pero bueno, que eso, que pueden no estar correlacionados, puede estar decreciendo un poco el PIB o ralentizándose el crecimiento y que está habiendo un auge espectacular en la economía. Vale. Ya por acabar un poco, quiero a ver que me soluciones España. Con lo que tenemos ahora, ¿qué harías tú para mejorar la economía de España? Y de cara a un futuro, ¿qué tipo de políticas aplicarías tú aquí, siendo consciente del tipo de país que somos, que vivimos mucho del turismo, sin utopías? Vamos, o sea, bajando al barro, ¿qué harías tú como economista, si fueras ministro de Economía? ¿Qué harías tú primero, para solucionar esta crisis que estamos viviendo ahora a nivel por culpa del COVID? Y en un futuro, bueno, ¿qué tipo de políticas aplicarías para que España pues, fuera todo un referente a nivel económico? Uh -huh.
Bueno, a corto plazo yo creo que lo fundamental en lo que hay que centrarse, que se está repitiendo continuamente, pero creo que no se hace el suficiente hincapié, es cuanto antes consigas que el país esté funcionando como normalmente, antes puede recuperar la economía, ¿no? Entonces creo que hay que darle un empujón muy importante a la vacunación. Creo que, vamos, que Europa tiene que ponerse las pilas, vamos, Europa, España y quien haga falta, para que los acuerdos con estas grandes farmacéuticas funcionen y aparezcan las vacunas y podamos tener a toda la gente vacunada o a un porcentaje muy elevado para verano o para finales de este año, porque si no vamos a seguir en la dinámica de otra ola, de otro confinamiento, bueno, si no confinamiento, medidas Ojalá que no, ojalá severas que no. que van a... Claro, o sea, yo creo que eso es lo fundamental a corto plazo, centrar los recursos en que la vacunación se produzca, en que se respeten las medidas y que podamos tener una economía normal y corriente. O sea, que no hace falta inventarse nada, simplemente volver a la situación en la que estábamos antes, ¿no? Pero Y con luego, ayudas, con ayudas directas a... O sea, bueno, ¿darías ayudas directas pues eso, a autónomos, a pequeñas sí, o empresas? sea, esto es la ¿O otra apostarías parte, más sí, por ejemplo, una bajada de impuestos o, aunque se fuera puntual, o yo qué sé, o sí, sí, que de sí. alguna manera se rebajara el impuesto de sociedades, ¿no? Que un poco viendo lo que comentaba Rayo, ¿no? Que pues, él tiraba más para una reducción de impuestos y del impuesto de sociedades sobre todo, para Ujú. no, entre comillas, premiar a aquellas empresas que, bueno, que no van a sobrevivir, que simplemente les están subvencionando para que, bueno, alargándoles un poco la vida, ¿no? Sí, o sea, esto es el otro tema, ¿no?, que quería comentar. O sea, por un lado, creo que hay que dejarlo muy claro, ¿no?, que la vacunación y frenar el virus es lo más importante para que la economía funcione, que no hay ayuda que lo arregle. O sea, si no se hace eso, la economía no va a funcionar. Y luego, dicho eso, eh, creo que tenemos, por suerte, luego ya veremos en el largo plazo cómo nos afecta, mucho dinero disponible de Europa. Hemos firmado unos acuerdos que nos van a proporcionar muchísima liquidez y muchísima capacidad de financiar a quien merece ser financiado o no. Entonces, creo que una muy buena forma de hacerlo, en vez de elegir ganadores y perdedores, precisamente como estás comentando, ahora ya hemos visto ejemplos lamentables con esta Sí, aerolínea que la creo que aerolínea transporta. vinculada al chavismo, ¿no? Sí, que ya te da un poco la idea, ¿no?, de por dónde van a ir los tiros, pero creo que una idea muchísimo mejor, ¿no?, es el tema de la reducción de los impuestos, sobre todo para autónomos que tan castigados se han visto, pero no solo, sino a nivel general. O sea, quien pero es que al final, o sea, porque la gente cuando hablas de bajar los impuestos ya se vuelve loca, y se piensa, vamos, o sea, quiero decir, es exactamente lo mismo que tú a una empresa le des 10.000 euros, toma, que le digas, no te cobro 10.000 euros en impuestos. O sea, le ayudas de la misma manera. ¿Cuál es el tema? Que precisamente a las empresas que dices, no te voy a cobrar impuestos, precisamente lo que fomentas es que las empresas que funcionan les vaya bien ese tipo de ayuda, no les vaya bien, porque no eliges ganadores y perdedores, sino que el que lo Sí, el esté mercado se haciendo regula. correctamente. Eso es. Entonces, sí que les estás subvencionando, porque una reducción una reducción de impuestos al final es una reducción, o sea, es una subvención o es una ayuda, de una forma un poco, digamos, indirecta o no como se suele entender una ayuda, pero es una ayuda. Luego creo que también es muy importante centrarse en hacer lo que ha dicho Europa, porque al final son unas ayudas que están condicionadas y tenemos que asegurarnos de que nuestros socios europeos, que están en una situación financiera bastante más estable que la nuestra y que nos están sacando un poco las castañas del fuego, vamos a ser aquí sinceros, Sí, sí. pues bueno, pues intentar las reformas que quieren que llevemos a cabo, pues que nos mantengamos firmes y que no haya compromisos políticos por los que nos veamos abocados a pasar un poco de ellos, ¿no? Y que, bueno, y que luego haya pues, si son reducciones de impuestos, perfecto, y las ayudas que se tengan que hacer de otra manera, pues que haya un control importante sobre las mismas, que no sean absolutamente discrecionales. Creo que en este caso la descentralización puede ser una gran idea,
de que se decidan, pues, que se destinen a las diferentes comunidades autónomas un cierto presupuesto, ¿no? Y que sean ellas, con ayuda de comités de expertos o como lo quieran gestionar, que sean ellas las que decidan el destino, ¿no?, de las partidas, en vez de que sea de manera centralizada el gobierno el que decida cómo repartirlo. Eso yo creo que a corto plazo es lo más relevante. Y luego a largo plazo, ¿qué tipo de políticas aplicarías? Sí. Bueno, creo que el modelo de España a nivel económico necesita un cambio y necesita un cambio a medio plazo, a largo plazo y lo necesita cuanto antes. Dos cosas, por no extenderme mucho, ¿no? Dos cosas que creo que hay que cambiar y que hay que cambiar cuanto antes. Flexibilizar al máximo el mercado laboral. Creo que esto es un tema que se ha tocado mucho y que se ha hablado mucho del tema, ¿no? Creo que nuestro mercado laboral está arrojando unas cifras de paro que son absolutamente desoladoras. Ahora con la pandemia todavía más. Y creo que gran parte del problema es que no somos capaces de permitir que se absorba el trabajo cuando hay trabajo y tampoco de despedir cuando hay que despedir. Entonces, cuanto antes flexibilicemos los contratos, cuanto antes igualemos en la medida de lo posible las consecuencias de contratar a un trabajador indefinido que a uno temporal, antes podremos reducir esas tasas de paro tan lamentables, ¿no? Y podremos tener un país, ¿no?, que la gente que quiera trabajar pueda hacerlo. Eso por un lado. Y luego perdona, que te corte, Ignacio. Entiendo, no te para la preocupes. gente que nos esté escuchando, entiendo que la flexibilización del mercado laboral implica que los contratos no tengan un coste tan elevado como los que hay en estos momentos, es decir, coste por despido bajarlo, coste por contratación igual, el tema de las cotizaciones a la seguridad social que se reduzcan, ¿no? Entiendo que va un poco por ahí, ¿no? Sí, eso es. O sea, luego se puede hablar de los pormenores, ¿no? Pero el tema, o sea, vamos, yo soy bastante, bueno, tampoco diría radical, ¿no? Pero sí que soy bastante estricto con esto del mercado laboral. Vamos, yo he estado, el año pasado estuve viviendo en Estados Unidos y creo que, vamos, ahí se ve que las cosas funcionan de otra manera. O sea, cuando se pierde el trabajo es mucho más sencillo encontrar otro y se ve, vamos, se ve reflejado en las tasas de paro, que luego, vamos, que quien me esté escuchando luego me sacará otros 10 problemas que tiene Estados Unidos, pero vamos, Bueno, desde críticas luego, siempre hay, ¿no? Porque pero luego, sí, pero el paro precisamente no es uno de sus problemas, ¿no? exacto. Y cómo se consiguen esas tasas de paro? Pues primero evitando la congelación de estos trabajadores que llevan en la empresa tantos años, ¿no? Que evitan, o sea, que básicamente lo que no le veo tanto sentido es esta fortificación, este trato de los contratos indefinidos como, digamos, tan... es como, ¿cómo lo explico? O sea, que no puede haber tanta diferencia en lo que le cuesta al empresario un contrato indefinido contra lo que le cuesta un contrato temporal, porque al final lo que consigues es que nadie quiera contratar a un trabajador con un contrato indefinido y todos lo quieran hacer con contratos temporales, ¿no? Entonces, eso, cuanto antes reduzcamos esa diferencia, antes podremos permitir que las empresas mantengan a sus trabajadores durante más tiempo. Es verdad que luego tenemos otros problemas, como que los sectores que tenemos, digamos, que tienen más impacto en España, como el turismo, pues suele beneficiarse de los contratos temporales, que eso es otro tema complicado. Yo no, sí que es verdad que en este tema no soy nada pro intervencionismo, en el sentido de vamos a favorecer estos sectores porque a largo plazo van a beneficiar más a los trabajadores o van a beneficiar más a España. Creo que eso es muy complicado hacerlo bien, por no decir imposible. Creo que en este caso, bueno, muy dicho, ¿no?, por los liberales, ¿no?, dejar actuar al mercado, ¿no?, y que se decida a qué empresas premiar y a cuáles castigar, ¿no? Y creo que lo suyo es hacerlo lo más fácil posible a los trabajadores para encontrar trabajo
y lo más fácil posible a los empresarios para contratar a aquellos a quienes quieran contratar. No, y quitar ese miedo, ¿no? Del miedo al despido, ¿no? O sea, que al final, Sí, oye, sí. si te despiden, que sepas que en X tiempo, en un periodo muy corto de tiempo, vas a encontrar otro trabajo, ¿no? Ahora lo que pasa es que te despiden y es que Sí, es una ruina, vamos, una un ruina, porque desastre. necesitas Sí, sí, vamos. para encontrar otro trabajo, bueno, te pasas meses, incluso años. Y Eso gente es. que, bueno, que sigue aún sin trabajo, ¿no? Bueno, luego ya Sí, sí. entraríamos en dinámicas de si es por culpa de la propia persona o no, pero bueno, quitar un poco Sí. ese miedo, ¿no? Vamos, y luego la otra reforma que creo que urge incluso más que esta del mercado laboral es el tema de las pensiones. O sea, bueno, es que es un tema que hay que sacar, ¿no? No, Que no, está no. también, Me está hace muy gracia porque visto, estaba pero pensando, digo, me lo vas a decir seguro, o sea. sí, o sea, vamos, es un tema que yo creo que cada vez la gente va siendo más consciente, ¿no? O sea, para la gente que no lo conozca, cómo funciona el sistema de pensiones en España, el sistema de pensiones en España no es una hucha en la que tú metes dinero todos los meses y esa hucha se mantiene en el tiempo y luego se te retribuye o se te da ese dinero otra vez. No. O sea, el dinero con el que tú estás aportando cada mes a través de tu empresa, a través de la seguridad social, va a los pensionistas de hoy. ¿Vale? Entonces, no tiene, esto sin números, o sea, me estoy inventando las cifras, pero para que la gente lo entienda, si la población cada vez envejece más, o sea, hay más gente mayor que joven, y los años o la esperanza de vida aumenta cada vez más, pensadlo, o sea, no tiene ningún sentido que tú estés aportando para darle a los pensionistas de hoy cuando, o sea, si cada vez hay más gente mayor, si cada vez hay más dinero que tienes que pagar y menos gente para pagarlo, ¿quién te va a pagar a ti tu pensión? O sea, llega un sí. No, 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 Dime. no, no, te decía exacto, digo que al final que el sistema de pensiones que tenemos actualmente venía de Bismarck, si no me equivoco, y para un tipo de población que envejecía y que teóricamente había una esperanza de vida de, no sé, eran de 60 años, ¿no? Y que lo habían puesto a 65, pues porque, bueno, porque estaba hecho de una manera así un poco. Y que ahora, claro, lo estábamos manteniendo y no es insostenible, ¿no? Que al final Sí, está o para una sea, que población al fin, poblacional muy, muy diferente a la que tenemos, ¿no? o sea, que al final partes de tener 4 trabajadores por jubilado y pasas a tener 2 por jubilado y al final habrá casi, vamos, o sea, si nos llevamos a un escenario, o sea, repito, me estoy inventando las cifras, pero habrá un escenario en que haya más jubilados que trabajadores. Entonces, pensad que no es sostenible un sistema, o sea, ahora mismo se pueden hacer todavía reformas para que el sistema sea sostenible. O sea, yo no digo, o sea, a nivel ideal, no creo en el sistema de pensiones español. Creo que es mucho mejor el ahorro privado, que tú ahorres tu propio dinero y te financies tu plan de pensiones por tu cuenta. Creo que eso es lo más interesante, al menos para mí, pero entiendo, o sea, ni me voy a meter en eso. Simplemente intentar mantener el sistema que tenemos hoy, tal cual está planteado hoy, no es viable. No es viable para las generaciones, o sea, para nosotros, si seguimos como seguimos ahora, no va a haber pensiones para nosotros. Pero cuanto No. antes la gente entienda eso, pues mucho, mucho mejor. Y si no fuera privado, ¿te irías a uno mixto? O ahora no recuerdo bien cómo era el modelo que tenían, no sé si era en Holanda. ¿Cómo se llama este modelo? El modelo de pensiones que tienen. Tiene un nombre, ahora No lo conozco, tío. no recuerdo ahora mismo. Pero bueno, aquí en España entiendo que apostarías primero por un sistema de pensiones quizás mixto. Sí, o sea, es Para que empezar, digo. también es muy, claro, también es muy importante el cambio cultural, porque nosotros tenemos en la cabeza, porque es que además ni siquiera hacemos nosotros las contribuciones a la seguridad social personalmente, simplemente en tu sueldo ya está descontado el dinero que digamos que vas a recibir en la pensión futura, ¿no? Que estás aportando ahora para pagar a los pensionistas, pero que en el futuro te genera un derecho, ¿no? Para percibir una pensión. Entonces, no estamos acostumbrados, o sea, sería un cambio cultural importantísimo, o sea, no, de unas dimensiones, vamos, tremendas. Entonces, creo que se tendría que hacer muy poco a poco. Primero, yo me conformo sinceramente con que se cambie de tal manera que sea sostenible. Y luego ya podemos ir viendo si darle la opción, sobre todo, yo lo que procuraría, ¿no? Con el tiempo es darle la opción a la gente de salirse del sistema. Es decir,
si yo no quiero formar parte de esto, déjeme salir, por favor, porque claro, usted me está obligando a tener que contribuir cada mes para una pensión que puede que no reciba. O sea, es que qué broma es esta, ¿no? O No, sea, es algo, yo lo tengo es algo claro. que Yo me creo parece que, surrealista. yo creo que nosotros, no sé, yo tengo 25. ¿Tú qué edad tienes, Ignacio? Tengo 23. 23. Yo creo que nosotros no la recibimos, sinceramente. Yo rezo para que mis padres la puedan recibir, sinceramente. Con eso me quedaría tranquilo y yo creo que nosotros, la gente que es de 18 hasta 30, yo creo que deberíamos ya empezar a pensar en un sistema de pensiones privado, porque viendo la mentalidad que hay política de no querer un cambio, creo que nos vamos a comer los mocos, así claro, Sí, en sí. unos años cuando nos toque jubilarnos, porque no vamos a tener. O sea, yo estoy casi convencido. Ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá, oye, se revierta la situación y podamos tenerla, ¿no? Pero yo no soy nada optimista. Sí, o sea, al final también tiene mucho que ver porque las pensiones, vamos, es una de las partidas en el presupuesto que más recursos se comen cada año y bueno, va en aumento, ¿no? Según va pasando el tiempo. Eh, y creo que si Europa no hace algo, o sea, porque claro, Europa al final está compuesta por ciertos países, ¿no? Que digamos que soportan el mayor peso. Entonces, hasta que no nos dan un tirón de orejas, no No hacemos espabilamos, ¿no? nada. Muchas veces. Entonces, yo tengo cierta fe en que bueno, nos obliguen o al menos nos pidan, por favor, ¿no? Que vayamos encaminándonos en el camino correcto, ¿no? Para poco a poco paliar los problemas que tiene nuestro sistema de pensiones. Porque, bueno, sin extenderme más, ¿no? Pero vamos, que es algo que tenemos que atacar cuanto antes. Muy bien, pues ahora ya para ir acabando, que ahora estoy viendo la hora y llevamos un buen Sí, rato. sí, se nos ha hecho tarde, macho. Yo porque tengo la ventana cerrada y no sé, pero ya debe estar cayendo ya la noche. Sí, sí. Quería hacerte dos preguntas Ujú. un poco más personales y que, bueno, al final el invitado es el que decide si responderlas o no, pero quiero hacerlas en todos los episodios del podcast, a todos los invitados. Así que ahí va. La primera pregunta es, ¿cuánto has facturado este último mes? Vale, bueno, pues ahora mismo yo estoy haciendo prácticas de economía en PricewaterhouseCoopers, que es ¿Sí? una de las Big Four para los que no la La conozcáis. de Pablo Que Iglesias, te... para los que no... Eso es, eso es. Entonces, bueno, ahí a los estudiantes que están de prácticas les pagan al mes, creo que son 680 o algo así, eh, por las prácticas y eso es básicamente lo que estoy ganando cada mes. Y luego, bueno, tengo un par de inversiones ahí en un broker online, en DeGiro, que bueno, pues que igual este mes igual he ganado 50 euros, o sea que 700 euros, vamos a 700. decir que he ganado este Estás mes. ahí, si nos está escuchando Marcel, está ahí, contigo, que ese último mes te fue un poquito mal. Así que os tenemos ahí una No posición. pasa. Así que, vale, la Vamos siguiente ahí. pregunta. ¿A qué partido político has votado por última vez? Recordamos que él es abstencionista, pero bueno, si nos puedes decir Sí, el la último partido que última. votaste y el año, si mm, quieres, pues Sí, creo que fue, a ver, antes de que me fuera a Estados Unidos, 2019 creo que fue, sí, 2019 la última vez que voté a Ciudadanos. Vamos, en las generales. Antes de que hubiera todo esto creo que fue de la repetición, que se tuvieron que repetir las sí. elecciones porque no se formaron mayorías, pues antes de que se repitieran, o sea, las anteriores, esas fueron las últimas que voté y voté a Ciudadanos. Ahí la verdad que estaba un poco más perdido, todavía no sabía muy bien porque estaba diciendo, joder, yo que sé a quién voto, tal, pues estaba leyendo, cada vez iba leyendo más, ¿no? Pero todavía no lo tenía muy claro. Entonces tenía un amigo que estaba metido en Ciudadanos vamos, activamente, ¿no? Y me convenció ahí para votarles. Pero después de vamos, cada vez que me fui metiendo más y estudiando un poco más a los partidos y leyendo libros, dije, mira,
Yo Ya esto no voto, ¿no? no es para mí, no. O sea que salvo excepciones, igual me mojo y en las de Madrid ahora sí que voto. Pero Bueno, vamos, te preguntaré en mayo, te preguntaré otra vez en mayo. vale, Así vale. hablamos del tema de Estados Unidos, que es un tema que también, si lo hubiera llegado a saber, es una charla muy interesante Sí, el sí, tema no, de Estados Unidos, porque es algo que seguramente poca gente conoce o lo conocemos desde de manera muy general. Quiero, pues eso, que nos hablaras a lo mejor del tema de tanto de la educación como la sanidad, la economía en general. Creo que podemos hacer otra charla de estas sí, genial, un día lo y que nos hacemos, sí. cuentes tu experiencia. Pues oye, Ignacio, la verdad que o sea, estoy súper contento de cómo ha ido la charla. Creo que nos has ayudado a despejar ciertas dudas que tenía y que teníamos, seguramente muchos de los que nos estén escuchando, pues respecto a cosas a nivel económico. Nos ha encantado, a mí me ha encantado también pues, todo el tema que nos está contando de la universidad bueno, tus predicciones y qué harías con España según tu experiencia. Así que nada, oye, te mando un fuerte abrazo. Espero que a los que nos estéis escuchando que os haya gustado este podcast de hoy con Ignacio. Os recuerdo y os dejo en el link su canal de YouTube, que es un canal muy interesante de economía, que los dos al final estamos empezando. Yo estoy empezando más que él, la verdad que él lleva un poquito más de tiempo y creo que puede ser interesante para gente, pues eso, que le guste la economía, que quiera ir poco a poco aprendiendo y que tenga la visión de alguien que es experto, que está estudiando y que, bueno, que un tío muy, muy aplicado y la verdad que eres un crack, tío, Ignacio. Así que, así que nada, nos vemos y pronto te iré preguntando por tema de Estados Unidos, ¿vale? Genial. Pues nada, muchas gracias, Adrián. Un placer estar hoy aquí. Ha sido la primera charla que tengo y nada, me he sentido muy cómodo y me ha encantado. A ver si repetimos. Un abrazo. Un abrazo, Ignacio. Hasta luego.